Muy buenos días, mi nombre es Blanca Álvarez, les voy a hablar acerca de la obligación legal de los alimentos entre parientes. Según el artículo 365 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, este consiste en el sustento, que es vestido, habitación, educación, cultura, atención médica, medicina, recreación y deporte, requerido para el niño y adolescente, así que todos los niños y adolescentes se desarrollen debidamente. Cuando hablamos de su naturaleza, es la obligación de manutención, es un deber que tienen los padres respecto a sus hijos, desde la concepción, que es la crianza, educación, formación, mantenimiento, asistencia médica, y tiene su fundamento según en la parte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y la ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Este tiene sus características en lo siguiente: es una obligación de orden público, es decir, es un derecho irrenunciable, como lo tipifica el artículo 293 del Código Civil y el 377 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. No compensable. Este se refiere que el obligado no puede oponer la compensación con el demandante de la manutención de deuda que éste pueda tener con él, el cual está tipificado en el artículo 292 del Código Civil y el 377 de la LOM. Es recíproco. ¿Por qué es recíproco? Debido a que implica un deber y un derecho para el obligado. Es un derecho personal intransmisible. Se refiere que solo el derecho es de la persona beneficiada. Asimismo, no transmisible su derecho a tercero por actos intervivos ni por morticausa, ya que el derecho se extingue con la muerte del obligado o del alimentista, el cual está tipificado en el artículo 298 del Código Civil y el artículo 376 y artículo 377 de la LOM. No retroactivo, ya que tendrá vigencia a partir de que el obligado convenga o sea compelido o coaccionado a ello judicialmente. Condicionalmente y variable, se trata de que el monto es fijado por acuerdo del obligado y el alimentista. Esto se encuentra tipificado en el artículo 375 de la LOMNA o por un juez coactivamente en el artículo 384 de la LOMNA. Imprescriptible, debido a que es un derecho del alimentista, niño ni adolescente, que surge de un estado de necesidad. Mientras persista la situación, existirá la acción de reclamo al obligado de manutención y este no podrá alegar prescripción alguna. Es de carácter subsidiaria, a falta de la obligación de manutención por el padre o madre, y la ley establece otros obligados como parientes del grupo familiar. Su pago no es en especie, sino en dinero, por lo cual no se puede obligar al niño ni adolescente a convivir con la persona responsable de la crianza, a cambio del cumplimiento de la manutención, el cual lo tipifica el artículo 370 de la LOM. Es proporcional. Será el juez que establecerá la proporción en atención y interés superior de los niños y adolescentes, condición económica y número de solicitantes. Esto está tipificado en el artículo 371 de la LOM. Sus elementos para su determinación son aquellos elementos que el juez o jueza deben tomar en cuenta para la determinación de la obligación de manutención, citándose entre ellos lo siguiente: la necesidad e interés del niño y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado o obligado, el principio de unidad de filiación, el principio de equidad de género en las reacciones familiares, el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genere valor agregado y produzca riqueza y bienestar social. Familiares legalmente obligados. ¿Quiénes son? Es como la ley lo establece, es el padre y la madre. Son quienes están obligados a prestar la obligación de manutención a sus hijos ante cualquier persona. No obstante, en la LOMNA prevé algunos casos, como por ejemplo el caso de muerte de los padres o escasez de recursos económicos de los mismos, en lo que se obliga a otros familiares de modo subsidiario. Los hermanos y hermanas mayores respectivos, niños y adolescentes, los ascendientes por orden de proximidad, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Asimismo, la obligación puede recaer sobre la persona que represente el niño ni adolescente a falta del padre y la madre, o sobre la persona al cual se le otorga su responsabilidad de crianza, el cual lo tipifica muy claramente el artículo 368 de la LOMNA.
Cuando hablamos del estado de necesidad, este no es más que consiste en el monto que se ajuste a la verdadera necesidad del niño o niña adolescente y no sobrepasa los recursos de lo que dispone el obligado. Por otra parte, cabe además señalar que el niño o niña adolescente que por causa justificada no habite conjuntamente con su padre o con su madre, tiene derecho a que la obligación de la manutención sea respecto a él o a ella, en calidad y cantidad, igual a lo que le corresponde a los demás hijos, hijas o descendientes del padre o de la madre, que convivan con esto o esta, según artículo 373 de la LOGNA, es decir, debe ser equitativo. Cuando hablamos de la capacidad económica del obligado, según el artículo 369 de la LOGNA, este establece por cualquier medio idóneo, siempre que la prueba sea apta, suficiente, apegada a la legalidad, para comprobar la misma, por lo que debe respetarse ciertos límites y no permitirse atropello, ni el desconocimiento de los derechos de estas personas. Está muy claro establecido que la obligación de la manutención en casos especiales, según el artículo 367 de la LOGNA, son los siguientes. 1. La filiación. Este resulta indirectamente establecida a través de la sentencia firme dictada por una autoridad judicial. 2. La afiliación resulta en la declaración explícita y por escrito del respectivo padre de la confesión de éste, que conste de un documento autenticado. 3. A juicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimento del vínculo filial y resulta un conjunto de circunstancias y elementos que prueban que conjugados constituyan indicios suficientes, precisos y concordantes. Legitimados activos. Estos no son más que la obligación de manutención que puede ser formulada por el propio hijo o hija, y si tiene 12 años más, por su padre o madre, por quien ejerce su representación, por su descendencia, por sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, quien ejerza responsabilidad de crianza, por el Ministerio Público, por el Consejo de Protección del Niño y Niña Adolescente, según artículo 376 de la LOGNA. Cuando hablamos de convenimiento, el convenimiento no es más que el monto a pagar por concepto de la obligación de manutención, así como la forma de oportunidad de pago que puede ser convenido entre el obligado, obligada, el solicitante o solicitante. La obligación de manutención no es más que el sustento revestido, habitación, educación, cultura, asistencia, medicina, recreación requerido por el niño, niña, adolescente, cuya naturaleza es un deber que tienen los padres respecto a sus hijos desde su concepción, de acuerdo a la capacidad económica para su desarrollo, crianza, educación, formación, mantenimiento, asistencia médica, y tiene su fundamento en el segundo parte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya característica, 1, es una obligación de orden público, por tanto, a la vez es un derecho irrenunciable, artículo 293 del Código Civil, artículo 377 de la LOGNA. 2, no compensable. ¿Por qué no es compensable? Porque se refiere que el obligado puede oponer la compensación con el demandante o la manutención de la deuda que éste puede tener con él. Artículo 292 del Código Civil, artículo 377 del LOGNA. Es recíproca, porque se da en ambos, tiene que ser, implica un deber y un derecho para el obligado. Es un derecho personal intransmisible, se refiere que sobre el derecho es de la persona beneficiada y que la ley establece la acción de solicitud y será ejercida por él o por su representante legal, artículo 376, LOGNA. Asimismo, no es transmisible su derecho a tercero por acto de intervivo, por muerte causa, ya que es un deber, un derecho que se extingue con la muerte del obligado o el alimenticio. Artículo 298 del Código Civil, artículo 376, 377 de LOGNA. No retroactiva, es decir, tendrá vigencia a partir del que el obligado convenga o sea competido o coaccionado con ello judicialmente. Condicional y variable. Se trata de que el monto es fijado por acuerdo en obligado de la alimenticia, según el artículo 375, o por un juez o activamente, según el artículo 384. Imprescriptible debido a que es un derecho de alimenticia del niño o niña adolescente que surge de un estado de necesidad, mientras persista las situaciones de la acción, reclama la obligación de la manutención y este no podrá alegar prescripción alguna. Tiene carácter de crédito privilegiado respecto a otro crédito privilegiado por otras leyes. Artículo 379 de la LOGNA. Es de carácter subsidiario. Se trata que de falta de obligación de manutención por el padre o la madre,
La ley establece otros obligados como parientes del grupo familiar. Su pago no es más en especie, sino en dinero, es decir, en un pago de suma de dinero, en curso legal, según el artículo 369 de la OMA, por lo que no se puede obligar al niño ni adolescente a convivir con la persona, ¿verdad? Eso lo tipifica el artículo 370 de la LOMA. Es proporcional, referido que si se concurren varios derechos a la manutención, será el juez que establecerá la proporción de la atención de interés superior de los niños y adolescentes. Esto está tipificado en el artículo 371 de la LOMA. Los elementos para su determinación son aquellos elementos que tanto el juez o la jueza toman en cuenta para la determinación de la obligación de manutención, citados entre ellos la necesidad de interés del niño y adolescente que requiera la capacidad económica del obligado obligada, el principio de unidad de filiación, el principio de equidad de género en la relación familiar, el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. En cuanto a los familiares legalmente obligados, está el padre y la madre, quienes están obligados a prestar la obligación de manutención a estos hijos ante cualquier persona. No obstante, la LOMA prevé algunos casos, como por ejemplo el caso de los padres o escasez de recursos económicos, de la muerte de los padres o escasez de recursos económicos de los mismos, en lo que los familiares, que obliga a otros familiares de modo subsidiario, como serían los hermanos mayores, los ascendientes por orden de proximidad, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Asimismo, la obligación puede recaer sobre la persona que representa el niño ni adolescente a falta de los padres o sobre la persona en cual fue otorgada su responsabilidad de crianza, artículo 368 de la LOMA. En el estado de necesidad, esto no es más que el monto que se ajuste a las verdaderas necesidades del niño y adolescente y no sobrepasa los recursos lo que dispone el obligado. Asimismo señala que el niño ni adolescente que por causa de la muerte del padre o madre tiene el derecho, ¿verdad? Tiene el derecho a que la obligación de manutención sea respecto a él o a ella, en calidad y cantidad igual a lo que le corresponde a los hijos o hijas descendientes del padre o la madre o que convivan con esto. En este caso tendríamos que hablar del adoptado, en el artículo 373 de la LOMA. En la capacidad económica del obligado se establecerá por cualquier medio idóneo siempre que la prueba sea apta, suficiente, apegada a la legalidad para comprobar la misma o por lo que debe respetarse ciertos límites y no permitirse atropello ni el desconocimiento del derecho de otras personas. En cuanto al establecimiento de la obligación de la manutención, consiste no más que en la afiliación y resulte indirectamente establecida a través de la sentencia firma dictada por la autoridad judicial. La afiliación resulte de declaración explícita y por escrito respectivo por el padre o de una confesión de este, que conste de un documento autenticado, a juicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimento, el vínculo filial y consulte de un conjunto de circunstancias, elementos que pueden conjuntamente y constituye indicios precisos y concordantes. Cuando hablamos de la legítimo activo, esto no es más que la solicitud para la fijación de la obligación de la manutención, que puede ser formulada por el propio hijo o hija, si tiene 12 años en adelante, o por el padre o la madre, por quien ejerza su representación, por sus ascendientes, por sus parientes colaterales, hasta el 4º grado de consanguinidad, por quien ejerza responsabilidad de crianza, por la protección del niño, niña adolescente, por el Ministerio Público, como lo tipifica la LOMA. Y por último tenemos lo que es el convenimiento. No es más que la forma de oportunidad de pago que puede ser convenido entre los obligados, obligadas y el solicitante a la solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez o jueza, quien cuidará y en los términos convenidos no sean, siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño ni adolescente y el juez o jueza tiene fuerza ejecutiva. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.